Bueno, les damos una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan por este medio, que es Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Y antes de ir a nuestra programación habitual, pues queremos reiterar una vez más la invitación a nuestro primer evento, primer congreso de Busco en Ti, en la Ciudad de México, sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre, Tu identidad cuenta. Un tema muy importante porque es lo que define esa identidad, la que define nuestra conexión con nuestro Padre, es la que define qué valores tengo, es la que define todo alrededor de mí, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que valgo realmente, porque es el Padre quien me da el valor, no el mundo el que me valoriza. Porque pues se nos ha enseñado que nosotros realmente tenemos que hacer algo para ser alguien. Y la realidad con la identidad es que nosotros ya somos alguien, ya somos realmente alguien que fuimos hecho a imagen y semejanza del Creador. O sea, eso es demasiado título, así es que lo que tenemos que hacer es creerlo y pensar que realmente eso es lo que somos, unos hijos que contamos con una paternidad excelente, que esto nos ayuda a alejarnos mucho de lo que es esa orfandad en la que vivimos nosotros como seres humanos. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Ya toda la información está en redes sociales, formulario de inscripción también lo podemos encontrar allí. Si tienen alguna duda, comuníquese por favor con cualquiera de los colaboradores de Busco en Ti y gustosos pues les daremos la respuesta concerniente. Así que bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a Leo y Lili. ¿Cómo están en el día de hoy? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, estamos, gracias a Dios. Dios es bueno y como bien lo dices, estamos ansiosos por este congreso. Hoy vamos a hablar, seguir hablando, porque de esa identidad que nos puede cada vez más acercar. Hoy vamos a hablar de aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Pues bueno, gracias, Jorge. Bienvenidos a Ser como Niños, porque ser como niños, hemos dicho, es una actitud del corazón. Las 3 semanas pasadas hemos hablado de 4 cualidades de ser como niños para tener acceso en el reino de los cielos. La primera de ellas fue ser humildes para escuchar la palabra de Dios. La segunda, tener limpieza del corazón para quitar toda impureza y pecado. La tercera es aprender a escuchar la voz de Dios para obedecerle. La semana pasada dijimos que tener un corazón sensible y atento para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hoy también empezaremos a ser como niños, es aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Así como en las semanas anteriores, hoy veremos un personaje, un gran personaje, nada más que les tenemos una sorpresa. El versículo con el que vamos a comenzar es acerca de quien vamos a hablar hoy, está en Isaías 7:15. Algunos de ustedes lo van a identificar. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Las palabras clave de este versículo son comer, desechar y escoger. Esto es un proceso de aprendizaje que estaremos reflexionando hoy. Este proceso nos puede llevar a durar muchos años, pero primero es comer para que podamos desechar y después escoger. Vamos a estarlo explicando en esta tarde. En el Antiguo Testamento existen varios antecedentes importantes acerca del bien y del mal como palabras juntas y no separadas. Vamos a empezar desde el Edén. Exactamente, desde el principio vamos a empezar. Todos sabemos que los niños son inocentes, ¿verdad? Están en un estado de inocencia, así como lo estaban Adán y Eva en el principio, en el Edén, por supuesto, antes del pecado. ¿Y qué pasa? Ellos son engañados, son tentados por el enemigo. ¿Con qué situación?
lo que Satanás dijo fue, bueno, van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y me supongo que pues sí, fue muy tentador, ¿verdad? Decir, bueno, sí, ¿qué tal si me salto el proceso de ir aprendiendo de Dios y inmediatamente de un bocado ya voy a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué pasa? Todos lo sabemos, ellos comen del fruto prohibido. Y pues sí, se les abrieron los ojos a esto del bien y del mal, pero totalmente equivocado como ellos lo pensaron, ¿verdad? Sabemos que Dios es santo y está en el extremo del bien, pero ¿qué pasa al hombre al haber pecado? Pues está del lado contrario, en el extremo del mal. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a decidir en sus propias capacidades qué es el bien y qué es el mal. Y no, sigue pasando de acuerdo a nuestra crianza, educación, contexto, cultura, es que se toman las decisiones y por supuesto que ese no es el parámetro. El único parámetro correcto para saber escoger o discernir entre el bien y el mal es la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra en nuestras vidas, ¿qué pasa? Vamos a empezar a decidir qué es lo bueno y lo malo de acuerdo a mi entender, al puro entender humano. Y por eso, pues, el caos en el que vivimos, ¿verdad? Esta cita que a mí siempre me impacta mucho, que, yo digo, si a Dios le dolió, pues no, a nosotros también, esta cita de Génesis 6:15, que para mí es una definición de lo que es la naturaleza caída y de cómo tomamos decisiones malas. Dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto se da cuando iba a mandar el diluvio, ¿verdad? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Les digo que para mí esta es una gran definición de la naturaleza caída. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nuestra tendencia está al mal. Eso de que, pues sí, les digo, saber el bien o el mal, pero ya lo hicimos a nuestra forma, no a la forma de Dios. Nos quisimos saltar el proceso de Dios, porque como decía mi esposo al inicio, esto es un proceso que puede llevar años, ¿verdad? Por eso la etapa de la niñez es para eso, para entender la diferencia. Ok. Un segundo con gran acontecimiento del bien y del mal lo vemos al entrar a la tierra prometida. Sabemos que el reino de los cielos es para los niños y esto lo podemos asemejar con la entrada a la tierra que fluye leche y miel en el Antiguo Testamento. Recordemos que los que entraron a la tierra prometida fue Caleb por su fidelidad. Josué fue por su servicio. Y luego los niños menores a 20 años. En Deuteronomio 1:39 nos dice al final del versículo, vemos que por esta razón los niños sí entraron allí. O porque fueron merecedores de ello. Y sus hijos, dice, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos la heredarán. Recordemos que la tierra prometida, como dijimos, es la tierra que fluye o destila leche y miel. Esta característica del niño es más bien una necesidad que debemos suplir. Esto no se puede quedar así. Tenemos que suplirla. De ahí nuestra necesidad de un nuevo nacimiento. No importando la edad, desde chicos hasta grandes, todos tenemos que pasar ese proceso como lo hizo Nicodemo cuando le preguntó a Jesús, bueno, más bien cuando Jesús les dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Seguimos con el proceso que todos pasamos. Este proceso, ahora bien, vamos a identificar en el versículo de referencia el personaje principal de hoy. Y este versículo lo tenemos en Isaías 7:14, justo antes del versículo que comenzamos. ¿Quién era
la persona que iba a comer, ¿no? Leche, bueno, dice ahí mantequilla y miel. Vamos a leerlo ahí en Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y les dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por supuesto, sabemos que esta es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces nada más nos quedamos en ese versículo y no leemos el que sigue, que es el que acabamos de mencionar, y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué alimentos? Pues porque son una referencia de la palabra de Dios. La leche, lo sabemos, es una referencia, la miel también. Tenemos algunos versículos que no vamos a leerlos todos, pero sí nos gustaría mencionar esta cita de Hebreos 5:13 y 14, que dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la leche es para un estado de un niño pequeño, pero hay un alimento sólido. Ese alimento sólido lo vamos a dejar para la próxima semana, pero este versículo termina que tienen los sentidos ejercitados. Es importante que entendamos eso. Sí, ya con ese discernimiento del bien y del mal, pero entonces la etapa previa a tener este discernimiento es comer de esa mantequilla o leche, porque sabemos que la mantequilla es leche batida a una velocidad muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que también nuestro Señor Jesucristo hizo, no por ser el Dios, no, o sea, no lo hizo. Él vino a esta tierra y se hizo semejante a nosotros. Entonces también tuvo que pasar ese proceso de alimentarse de la palabra de Dios en la etapa de la niñez. Sabemos que esa miel de la palabra, una característica que me gusta mucho de la miel es que la miel no se echa a perder. Han descubierto miel desde el antiguo Egipto, ¿no? Hace miles de años. Pues sigue sirviendo esa miel porque y la palabra de Dios es igual, nunca pasa de época, no, es eterna y sigue siendo activa, ¿verdad? Por eso sigue siendo vigente para nosotros, que de ahí tenemos que aprender y sacar toda nuestra información. Y bueno, volviendo a Jesús, porque decíamos que él tuvo que también aprender, ¿verdad? Poco sabemos de la infancia de Jesús, pero lo que sabemos nos lo dice todo. No necesitamos indagar, no, todo lo que viene ahí nos es suficiente para saber cómo creció. Una vez que fue presentado en el templo por sus padres cuando era bebé, dice, quisiera leer Lucas 2:40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Para mí, les digo, esto nos dice todo, eso de llenarse de sabiduría, ¿no? En esa etapa de la niñez, pues con razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Que este verbo se llenaba, que era algo constante, era algo, ¿no? Repetidamente, y aparte dice como que abundante, se llenaba, o sea, no era bueno, se le daba poquito para que aprendiera a ser sabio, no, se llenaba, era algo abundante que se llenaba de sabiduría. El siguiente acontecimiento que tenemos de él ya es a los 12 años, cuando es llevado al templo a celebrar la Pascua. Se nos aclara que cada año iban. Aquí veo esta fidelidad de los padres al cada año llevarlo a esta celebración, ¿verdad? De la Pascua. ¿Y qué pasa? Es cuando sabemos que se perdió y siempre, ¿no? Me gusta decir, bueno, no, él no era el perdido, los papás eran los que andaban medio perdidos ahí, porque ya hasta que se fueron, llevaban un día, lo empiezan a buscar. El chiste es que pasaron 3 días sin él. Yo me pongo en el lugar de ellos y pues con razón estaban angustiados, ¿verdad? No me imagino yo, pues también hubiera estado más que desesperada y loca por quererlo buscar. Y cuando lo encuentran, ¿dónde lo encuentran? En el templo.
Él ya había sido lleno de la palabra, lleno de sabiduría. Él estaba en el lugar correcto. Y quisiera leer ese versículo que nos narra, bueno, 2 versículos que nos narran esto, ahí en Lucas 2, ya a partir del 47, donde tenemos esta última narración, ¿no? Y dice, porque pues ahí estaba Jesús con todos los que aparentemente sí sabían todo, ¿verdad? Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Otras versiones dicen que de su entendimiento, o sea, se maravillaban del entendimiento que tenía de las cosas. Eso a los 12 años, pero sabes, no lo dejemos como exclusivo de Jesús, porque nosotros como padres al alimentar a nuestros hijos con la miel de la palabra, con la leche de la palabra, se logra esto, que las respuestas de ellos maravillen a los adultos, ¿verdad? Porque miren, al decir miel, es esa dulzura con la que se enseña la palabra y muchas veces hemos sido tan duros que ellos reciben la palabra como algo amargo, como algo desagradable. No, hay que enseñar la palabra con esa dulzura. Y dice el versículo 2, el 48 del capítulo 2, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho así? Lo entiendo, ¿verdad? Porque estaban desesperados, pero pusieron el foco en ellos como papás y no pusieron atención en donde sí lo estaba. Pero la respuesta de Jesús me gusta mucho porque dice el 49, ¿por qué me buscaban? No sabían que en los negocios o en los asuntos, ¿verdad? En otras versiones de mi Padre me es necesario estar. Me gusta enfatizar eso de necesario. En los evangelios encontramos solo ciertas cosas que le fueron necesarias hacer a Jesús, como el padecer la muerte, ¿verdad? Y ser crucificado. Eso le fue necesario, por supuesto, pero dentro de las otras cosas que le fueron necesarias está cuando ve a Zaqueo y le dice, me es necesario posar en tu casa, o cuando le fue necesario pasar por Samaria, ¿no? Con la samaritana. Pero esta es la primera cosa que le fue necesaria a Jesús y todavía siendo niño, le era necesario estar en los asuntos del Padre. Si así nosotros educáramos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso es lo necesario, nos preocupamos porque se les suplan otras necesidades, que sí, por supuesto, vestido, alimento, pero eso ya es secundario. Lo principal es que estén en los asuntos del Padre. Y ya para terminar esta parte de Jesús, como acaba diciendo el versículo 52 de Lucas 2, y dice, y Jesús crecía en sabiduría. En el versículo anterior, en el 40, decía que primero crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Ahorita lo primero que se menciona es la sabiduría, porque dice, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Les digo, hay tanto que exprimir aquí de este pasaje, pero lo que quisiera que nos quedáramos es que él crecía en sabiduría. Lo que regía el crecimiento de Jesús era la sabiduría. Y sabemos todos qué es la sabiduría, es la aplicación del conocimiento. Él había sido enseñado, él había comido de la palabra y entonces, ahora ¿qué hacía? Lo aplicaba. La sabiduría es aplicar el conocimiento que ya tenemos. Bueno, o sea, sí podemos seguirlo viendo en Jesús en el proceso de vida. Después sabemos cuando comenzó su ministerio. Sabemos, bueno, desde los 12 años que supo escoger lo bueno. Cuando dijo Lili, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Escogió lo bueno. Segunda cosa que vimos, escogió lo bueno al regresar con sus padres. No, después de haberles dicho esta declaración,
él regresó y se sujetó a ellos. La sujeción es algo que es muy importante para terminar siempre este proceso. También nos dijo Lili que escogió qué hacer, ¿sí? Dónde entrar, por dónde pasar. Eso es importante que lo entendamos, que eso es escoger. Vamos a empezar a hablar cuando Jesús iba a empezar su ministerio, dijimos, hubo dos acontecimientos, pero primero se bautizó. Mateo 3:15 nos dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, le estaba diciendo a Juan el Bautista, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto de toda justicia significa lo que es correcto, lo que Dios pide, lo que Dios manda, lo que Dios es justo delante de él. Entonces, Juan el Bautista lo dejó y estuvo de acuerdo, entonces lo bautizó. Entonces es muy importante que entendamos que debemos entender que escoger lo bueno es obedecer por propia voluntad. Mi libertad es por propia decisión, pero no es libertinaje, ¿verdad? Yo escojo el camino de esa libertad y ese camino es Jesús. El segundo acontecimiento lo vemos en Mateo 4, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado. Sabemos que ayunó 40 días y tuvo hambre. Lo que Satanás quiso aprovecharse de esta circunstancia, porque Satanás es insistente. Asimismo, Satanás se aprovechó, como Lili lo comentó, y engañó a Eva por la comida que era codiciable, por esa comida. Muchas veces el pecado es la desobediencia. Esa comida codiciable es el pecado de la desobediencia. ¿Recuerdan que dijimos al principio que las palabras de Isaías 7:14 íbamos a repetir? Comer, desechar y escoger. Por lo tanto, vamos a explicar de una manera sencilla, muy sencilla, la tentación de Jesús. Desde esta perspectiva, el comer la palabra de Dios nos ayuda a identificar, dijimos, lo malo para desecharlo y después escoger lo bueno, que es la voluntad de Dios a través de su palabra. Esto es, lo sabemos que es una espada que tenemos, está en la armadura de Dios en Efesios 6. La primera tentación que vemos en Mateo 4:3 nos dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Como ustedes ven, quiso instruir a Jesús, quiso darle una instrucción, pero sabemos que Jesús tenía el poder para hacerlo, pero no lo utilizaba para su beneficio. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos la palabra misma que sale de la boca de Dios. La segunda tentación tuvo que ver cuando le pide que se aviente desde lo más alto del templo para que fuera rescatado, y contestó en el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera vez fue más allá y abarcó la codicia terrenal para tentarlo. Le enseñó los reinos del universo, ¿no? Del mundo. Y dijo Jesús en el 10, dice, entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron los ángeles y le servían a Jesús. ¡Wow! No, ¡wow! Es impresionante esta enseñanza porque siempre estuvo presente la palabra de Jesús. Por eso tiene que estar presente en nosotros. No podemos creer que podemos enfrentar a Satanás con nuestras propias fuerzas, nuestro propio entendimiento o con nuestra propia capacidad de discernir el bien y el mal. No, la palabra es el filtro para saber eso. Vean lo que dice Santiago 4:7, dice, en la Reina Valera 60 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. En la traducción del lenguaje actual dice, por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. La Nueva Traducción Viviente dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces,
En esta mañana vamos a ir ya concluyendo porque hay cosas muy interesantes que hablar. Tengamos mucho cuidado. Tengamos muchos cuidado porque hoy en día vivimos tiempos muy, muy peligrosos. Porque sigue habiendo y hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Aquellos que somos sus hijos estamos comprometidos a conocerle mejor a través de su palabra, a través de muchas cosas que Dios ha puesto como medios de gracia. Y como veíamos, esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, es a donde tenemos que llevar a nuestros hijos, nosotros mismos, ¿verdad? Porque el plan de Dios era que todos entraran a la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese lugar donde fluya la palabra, donde la palabra abunde, ¿verdad? Y no que pase como dice en Isaías 5:20, que dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa también es una realidad en la actualidad. Estamos cambiando las cosas y diciendo que eso es lo correcto cuando está totalmente mal delante de Dios. Ok, la consecuencia, hay una consecuencia que podemos ver en la Biblia que está en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Necesitamos conocer cada día más porque cada día la maldad aumenta, nos dice la palabra. Y el corazón de algunos se va enfriando por no tener mayor conocimiento. Queremos por último terminar leyendo una porción que habla del corazón de Dios, donde hace una invitación para que podamos desechar lo malo y escoger lo bueno. Y vamos a leer esta cita también muy conocida de Deuteronomio 30, donde se habla de las bendiciones y de las maldiciones de Dios al seguirlo o no seguirlo. Vamos a Deuteronomio 30:11 y después nos vamos a saltar al 14 y de ahí hasta el 19. Dice Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué nos dice eso? Como veíamos, la palabra es dulce, es como esa miel, pero la hemos hecho algo como muy lejana y muy difícil. Y luego Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice que esta palabra está cerca de nosotros, está en nuestra boca también. Hoy la palabra la podemos ver de todas maneras en internet, en el celular, en donde quiera, cuando estamos esperando un camión, cuando estamos en el camión, cuando estamos esperando el médico, podemos consultar la palabra. Solo es que nosotros entendamos que debemos ser de esa manera constantes. Y luego el versículo 15 de Deuteronomio 30 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 3 mandatos: amar a Dios, andar en el camino de Jesús y guardar. Eso significa que debemos cumplir lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Las consecuencias son buenas: vivir, multiplicarse, y el Señor tu Dios te va a bendecir. Y acabamos, nos saltamos al versículo 19, que bueno, es como nuestra gran conclusión, ¿verdad? Dice, a los cielos de la tierra llamo hoy por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, pues nos dice que la muerte es maldición y esto es malo, ¿verdad? La vida es bendición y esto es bueno. A desechar lo malo y a escoger lo bueno. Tomamos la bendición de Abraham.
¿Por qué? ¿Por qué tomamos? Porque en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros fuimos alcanzados por esa bendición. Somos hijos de la promesa. Así es que vamos a concluir diciendo que Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a ir solos a donde quiera que vayamos. Así vayamos a hacer o a cumplir la gran comisión. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero antes nos dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Esa misma potestad va a ir con nosotros, que es la presencia de Jesús, el Espíritu Santo. Juan 14:26 nos los dice, ese Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y dice Juan 14:26, Él le enseñará, está hablando del Consolador. Todas las cosas, cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos las va a enseñar y le recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús nos habla el día de hoy en su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no va a pasar. Así es que recordamos estas palabras de Jesús en la Escritura y la tenemos cerca de nosotros. Gracias por recibirnos nuevamente allá en Colombia, acá en México. La próxima semana vamos a estar viendo que ser como niños es ser enseñables para salvación. Es una continuación de lo que hoy hemos visto en esta mañana. Así es que damos gracias a Dios y recuerden que ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos. Buen día y buena semana. Que Dios los bendiga.